Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, vamos a la segunda parte del 22 de noviembre. Vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4 y terminamos con el 22 de noviembre y continuamos, bueno, con las demás fechas. Estamos muy cerca de que acabe noviembre, seguimos diciembre y se acaba el año bíblico. La verdad que eh, llegar al final ha sido todo un, ¿qué les digo? Todo un desafío. Pero estamos aquí y es lo importante. Estamos a días de acabar el año bíblico. Estoy muy emocionado por eso. Y bueno, hermanitos, agradecer a las personas que desean colaborar y apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Vuelvo, insisto, gracias a ustedes todo esto siempre ha podido ser real. Así que se les agradece de una manera infinita. La verdad, solamente Dios puede dar una recompensa tan grande a tan grande favor que me han hecho. Y han hecho a muchos, que por medio de estos videos se puede hacer muchas cosas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una corta oración. Vamos a orar por el estudio, vamos a orar por lo que está pasando en el mundo, vamos a orar también. Verán, tratemos de incorporar en nuestras oraciones personales. Oremos obviamente siempre por nosotros, por la iglesia adventista. Oremos por lo que está pasando en el mundo. Para también poder salir a vivir al campo. Oremos por todas estas cosas, que sea parte de nuestro hábito. O sea, no lo hagamos solamente por el momento, hagámoslo siempre. Hagámoslo siempre. Es algo que les sugiero, que les pido, y si ustedes quieren acompañarme en estas oraciones que yo de manera personal lo estoy haciendo, pues muchas gracias, mis queridos hermanos, que donde estemos dos o tres reunidos en el nombre de Dios, ahí está Dios. Y si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, pues serán oídos en el cielo, dice la palabra. Y confiando en esa promesa, pues vamos a hacer una oración ahorita. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que me das de grabar. Mi Dios, tú sabes que a veces se presentan circunstancias que impiden realmente seguir en esta hora. Pero aquí estamos, mi Señor. Bueno, primero que nada, con vida, a diferencia de muchas personas que en este momento están descendiendo al sepulcro. Te pedimos por la situación mundial, por la gente que se está quedando sin trabajo, la gente que no tiene qué comer, mi Dios, la gente que está enferma, bueno, tantas cosas, la verdad. Esta situación nos ha impactado fuertemente. Te pedimos que nos ayudes, por favor. De igual manera, ayúdanos a salir al campo, no para huir, sino para prepararnos. Dios, de igual manera, permíteme en futuros videos hablar de estas temáticas para que nosotros entendamos realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder y qué es lo que tenemos que hacer. Hoy te pedimos que me ilumines en el estudio del año bíblico. Seguimos estudiando tu palabra santa y divina. Seas tú el maestro instructor. Te pedimos por todos los pedidos de oración que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones, por la vida y la espiritualidad de cada uno de nosotros, mi Señor. Te lo pedimos, sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 3. Tenemos bastantes comentarios del capítulo 3. Creo que yo voy a hablar muy poco en el capítulo 3, la verdad. Hay muchos comentarios del espíritu de profecía y eso es muy bueno, ya que va a ser muy rico el estudio. Y bueno, el capítulo 3 vamos a ver la inconsecuencia del espíritu partidista. O sea, vamos a seguir viendo esto que la iglesia de Corintios tenía. Ya tratamos en videos pasados que la gente era, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Hoy no pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo. ¿Debería de ser así? No debería de ser así. Vuelvo y repito, hay muchas personas que a veces siguen a una persona X. Les voy a poner un ejemplo. Yo sé que hay muchas personas que siguen mi trabajo. ¿Qué tal si yo dijera, en un caso hipotético, que Cristo viene en el año 2025? Yo sé que muchas personas se la van a creer. Yo sé que algunos se la van a creer. Yo cojo ya una exposición de fechas y bueno, etcétera, y puedo convencer a más de uno. Y lastimosamente lo que yo voy a hacer es crear un partido de los que creen que Cristo viene en el año 2025. Esto debería de ser así, no debería de ser así en realidad.
Todo cristiano nunca debería de dejarse llevar por lo que dice una persona, sea quien sea. Puede ser Ted Wilson, puede ser Mark Finley, puede ser Esteban Bohr, voy a dar nombres, puede ser David Gates, puede ser el que sea, mis queridos hermanos, puede ser Doug Batchelor, puede ser Walter Bay. Estoy mencionando a personas muy importantes en el mundo de la iglesia adventista. Puede ser el señor Alejandro Bullón, puede ser el que sea, no me interesa. Y es prácticamente lo que Pablo está tratando de ilustrar aquí. No importa quién, disculpen las expresiones, quién rayos dijo esto. Nosotros siempre tenemos que hacer lo escrito está. Y eso es todo. Pero lastimosamente no hacemos así. Seguimos una persona, esta persona cae en un error y somos tan vagos espiritualmente, y voy a seguir hablando de la vaguería espiritual, que no somos capaces de coger y leer y estudiar y capacitarnos, pero no somos capaces de eso, la verdad, no lo somos. Y eso está mal, está terriblemente mal. Deberíamos nosotros de coger y estudiar con diligencia la palabra de Dios, porque pasa esto. Los cristianos vagos simplemente escuchan al líder o a lo que ellos consideran un líder, lo que él diga o lo que él creyó, eso hacen y se acabó. Pero como vuelvo y repito, no debería de ser esto así. Y es por eso que hay divisiones, hay partidos. El uno dice, es que acá dijo el tal y cual, acá dijo el no sé quién. No debería de ser así. Y bueno, vamos al estudio. Y bueno, Pablo dice, no les pude hablar como adultos espirituales, sino como a niños. ¿Por qué Pablo no les habló como adultos espirituales? Porque ellos eran niños espirituales. Y entendiendo esta frase en este contexto, lo que está tratando de decir, ustedes son niños, ustedes dependen. Un niño no depende de su papá, no depende de su mamá, o al menos no depende de un adulto. Ellos eran niños espirituales y en su infancia espiritual dependían de hombres. No debería de ser así. Al principio sí es así, por supuesto que es así. Cuando uno comienza a aprender la palabra de Dios, uno depende del que le dio la guía, el que le instruyó. Por supuesto que depende, no vamos a decir que no. Pero eso siempre tiene que ser así. No siempre debería de ser así. Por un tiempo está bien, pero ya una vez que uno tiene, por así decirlo, las pautas, uno mismo debería de autocapacitarse. Pero hoy no pasa eso. Y esto es muy necesario. Hermanos, verán, regla básica de supervivencia, ser autosuficiente. ¿Ya? Ser autosuficiente. Incluso, yo no estoy mandando a nadie a pelear primero que nada con lo que voy a decir. Incluso uno debería de saber alguna clase de defensa personal. No estoy hablando de que te metas y estudies karate, no estoy hablando de eso. Pero miren, hoy en la actualidad, en el mundo del internet, sobre todo para las mujeres, hay videos en donde enseñan cómo una mujer puede defenderse o evadir un agresor. ¿Por qué no practicar algo así? No estamos hablando, vuelvo y repito, no estamos hablando de coger y meternos y aprender karate. No estoy hablando de eso, ni siquiera aprender a boxear. Pero nosotros, para ser autosuficientes, ¿ya? Y ser más seguros de nosotros mismos, lo mínimo que debemos aprender es eso, unas cuantas clases básicas de saber cómo defenderse. O incluso las mujeres saben comprar lo que es un gas pimienta. Son cositas que no es que vas a matar a nadie, simplemente es para protección. Ya, ahora, miren, esto es en el mundo, y esto es en el mundo. Ya, nosotros tenemos que ser autosuficientes, saber defendernos. Saber una que otra técnica de supervivencia, o sea, saber un par de cositas. No estoy hablando de hacernos un experto ni nada por el estilo. Eso en el mundo secular, y sobre todo ahorita con lo que estamos pasando momentos difíciles, cuán importante es saber ciertas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han acampado, pero de verdad, no esos camporís, esos conciertos que saben hacer las iglesias, no hablo de eso, hablo de un campamento de verdad. Y cuando uno está en un campamento, pero de verdad, uno sabe lo importante que es el fuego y lo difícil que es hacer fuego en la naturaleza. El agua, lo elemental, lo increíble que es el agua. La comida, el refugio, los 4 elementos incluso de la supervivencia. Uno aprende.
ya cuando uno se enfrenta a esas situaciones tan difíciles. Ahora miren, estoy hablando un poco de lo secular. Esto, y ahorita es que nosotros estamos pasando un momento difícil, entendemos lo importante que son ciertas necesidades básicas. En lo mundano y en lo espiritual, algún día incluso el Espíritu Santo se va a ir de esta tierra. ¿Con qué nos vamos a quedar? Estamos preparándonos para ir al campo y tantas cosas y nosotros ni siquiera sabemos para qué sirve ese monte que está creciendo en la entrada de tu casa. Nosotros deberíamos saber muchas cosas. Eres malo con la memoria igual que yo, no importa, compra libros. O sea, pero nosotros debemos de capacitar. Hay que ir a vivir al campo y no nos estamos preparando. Hermanos, no seamos niños espirituales. No dependamos de otras personas. Nosotros mismos, por favor, tratemos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para lo que supuestamente nos estamos preparando. No seamos niños. Los niños siempre se la pasan peleando, siempre se la pasan peleando. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y bueno, disculpen que me extendí, pero bueno, ya saben que yo hablo a veces demasiado. En fin, sigue. Les di un alimento ligero, o les di una doctrina fácil. Y aún han avanzado espiritualmente para comprender. O sea, ni siquiera lo que Pablo les había dado en un principio, ellos habían podido captar. Ni siquiera lo que Pablo les había dado en un principio, ellos habían captado del todo. Entonces, ¿cómo Pablo les iba a dar más? No se podía. Simplemente, esto es como cuando uno hace ejercicios, ¿no? Tú te pones ahí, hago 20 flexiones y no llegas llegaste a las 18. Tú dices, no, mañana hago 25. No, mañana trata de cumplir las 20. Si no, ¿por qué te vas a poner? Ya cumplo las 20, digo, ahora hago 25, haces la siguiente meta. Pero ellos no. Lastimosamente esta iglesia ni siquiera se había quedado ahí, ni siquiera había alcanzado la norma. En fin, pues aún son como los mundanos. Pues actúan como ellos, pues están divididos entre ustedes. Ustedes son como los mundanos. Están divididos entre ustedes. Y si ustedes van al mundo, miren, hablamos en el mundo de los deportes. En un mismo país estamos divididos. Yo soy de este equipo y yo soy del otro equipo. Y si hablamos a nivel internacional, igual nos dividimos. Yo soy de este país, tú eres de este país. Hablando en el mundo de los deportes. Y si hablamos de un evento mundial, nosotros somos latinos, ustedes son americanos, ustedes son europeos. O sea, nunca hay una unidad en el mundo. Démonos cuenta, el mundo nunca está unido, nunca. El mundo secular nunca está unido. Pero los cristianos no deberían de ser así, los cristianos deberían de estar unidos. Pero a veces en nuestras propias iglesias nos queremos comer vivos. ¿Ustedes creen que eso está bien? Por supuesto que no. Seguimos, cuando crean división, ¿acaso no son como los carnales, con diferentes partidos políticos? Y ni hablemos de política, ni hablemos de política. Se están creando partidos. El uno dice, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, ¿no? Y Pablo mismo dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Sino simples siervos de Dios. Ahí está. Y esto yo les digo hoy en la actualidad. ¿Y qué es el pastor tal o el hermano X o el no sé quién? Solo son siervos de Dios. Siervos defectuosos de Dios. Porque, o sea, no es que tampoco los que por ahí salimos de vez en cuando en un video, no es que seamos, como hay un decir, en mi país se dice la divina pomada, o sea, la gran cosa. No es que seamos la gran cosa, al fin y al cabo solamente somos hombres con nuestras fallas, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, o sea, simplemente eso, nada más. Entonces, nunca idealicemos, nunca admiremos a un hombre, porque siempre vamos a quedar decepcionados. Hasta los hijos decepcionan a los padres y hasta los padres decepcionan a los hijos. ¿Cuánto más un extraño? Por favor, hermanos, o sea, esto es bien serio, porque yo les digo, hay muchos, incluso yéndonos un poquito, ya algo un poquito más extremo, aún en el mundo han habido sectas lideradas por uno que otro psicópata, porque no hay otra palabra para decirlo, los cuales han sido los causantes de cientos, en ciertos casos miles de muertos.
Y les estoy hablando en serio. Y uno dirá, bueno, el hermano Nelson ya se está saliendo del tema. No. La verdad, ¿qué pasó en el cielo? A ver, ¿qué pasó en el cielo? Vamos al cielo. Dios y Satanás. ¿No se creó dos partidos? ¿Qué pasó con los que le creyeron a Satanás? Hoy en la actualidad se llaman demonios y no son muy agradables ni siquiera de mencionarlos. Nunca nosotros nos confiemos. Mucho cuidado a quien escuchamos. No digo que no escuchemos a nadie. Pablo mismo dice, escuchadlo todo, retened lo bueno. Pero si ustedes ven que la cosa no va por un buen camino, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas, mucho gusto, adiós. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No, es que es mi amigo, mi conocido. Me interesa, o sea, no me interesa, mejor dicho, no me interesa. Mucho cuidado, no creamos esto, partidos políticos, nada, divisiones, nada de eso. ¿Y quién es Pablo y quién es Apolo sino simples siervos de Dios? Esos son simples siervos de Dios. Simples medios, son simplemente instrumentos humanos. Uno siembra y otro cosecha. Pero todo el crecimiento ¿de quién es? Es de Dios. ¿Quién puede sembrar y quién puede cosechar? Lo puede hacer cualquiera. A ver, dígame, ¿nunca has sembrado algo? O sea, para sembrar incluso solamente necesitas coger Vean, yo aquí enfrente de mi cuarto tengo, creo que 4 matas de papaya. ¿Saben cómo se criaron esas papayas? De las cuales ahorita incluso estoy comiendo yo. Simple, yo a veces me comía una papaya y botaba las semillas ahí. Botaba las semillas. Nunca fue mi intención de que crezca algo. Y tengo 4 matas de papaya. Cualquiera puede sembrar. Cualquiera puede cosechar. Claro, solamente se necesita estirar el brazo y bajar la papaya. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿quién permitió que el milagro de que crezcan esas plantitas ahí? Ese es Dios. Y eso sí no lo puede hacer cualquiera. Ni el que siembra es algo, ni el que cosecha es algo tampoco. Pues lo puede hacer cualquiera. Dios es el que vale porque de él sale la vida. De ahí viene la vida, mis queridos hermanos. El que siembra y el que cosecha no son rivales. Ni el que siembra ni el que cosecha son ¿qué cosa? Rivales. No debería de ser así. A veces llega mi mamá o mi papá y se coge una de las papayas. Y ¿qué les puedo decir yo? Nada, esas papayas ni siquiera puedo decir son mías. Fue un accidente que crecieran. Al fin y al cabo están, por así decirlo, en la casa de ellos. Y el que permitió que esa plantita crezca fue ¿quién? Fue Dios. Simple y llanamente así, mis queridos hermanos. Son siervos y tendrán su recompensa. Tanto el que siembra como el cosecha son ¿qué cosa? Ahora, si hablamos en una plantación, se contrata a alguien para sembrar y se contrata a alguien para cosechar. Pueden ser a veces los mismos, pueden ser personas diferentes. No importa, la cuestión es que cada uno de ellos al fin y al cabo tienen ¿qué cosa? Su recompensa, se les paga su diario y fin de la historia. Al fin y al cabo, tanto el que siembra como el cosecha no van a quedar sin una recompensa, pero lo puede hacer cualquiera. Eso es lo que vamos a tratar aquí de destacar, estamos tratando de destacar aquí. Somos colaboradores de Dios, sostenidos en Él. Él es el arquitecto. Bueno, y aquí comienza a usar otra metáfora. Él es el arquitecto de la iglesia. Miren, conforme a la tarea que Dios me puso, conforme a la tarea que Dios me puso, pongo el fundamento y otro construye, pero cada cual ponga cuidado en lo que cree. A ver, primero que nada, el arquitecto, ¿quién dice que es? Es Dios. El arquitecto. Yo no sé cuántos de ustedes saben de construcción, pero algo debemos de saber. El arquitecto, pues bueno, es el que hace los planos, el que hace toda la cuestión. El arquitecto coge y contrata a un maestro y este maestro, pues, es el que hace las columnas y pone todo el resto de la cuestión. ¿Ya? Y vienen después otros que hacen los acabados. En fin, se necesita un par de personas diferentes para poder hacer una casa, ¿no? Vuelvo y repito, está el arquitecto, está el que hace la estructura, está el que hace los acabados. Podríamos quedarnos con esas 3 personas. Y miren, pero al fin y al cabo, ¿cuál es el fundamento? Es
Cristo. Pueden venir los maestros que sean, pueden venir los que vienen a hacer los acabados, los que sean. Todos tienen que basarse, ¿qué cosa? En el plano que hizo el arquitecto. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo nos dice. Al fin y al cabo nosotros somos los que hacen caso al plano del arquitecto. Eso es lo que somos nosotros, dice Pablo. No somos nada más que eso. ¿Quién es el que puso todo el orden, o sea, todo, ¿no? Ese es Dios. Nosotros, al fin y al cabo, simplemente hacemos eso, nada más. Y mucho cuidado con lo que creemos, porque nosotros tenemos que basarnos en lo que dice el plano. ¿Cuál sería el plano? Entonces, hablando un poquito más literalmente, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Este es el plano de nuestra vida. Y nosotros pues simplemente tenemos que construir nuestra vida basándonos en esto, en lo que está escrito aquí. De lo contrario, estamos construyendo algo que no se nos ha ordenado. ¿Ya? Nadie puede proveer otro fundamento que no sea Cristo, el que ya está puesto. ¿Por qué? Solamente Dios puede salvar, nadie más. Y a mí me interesa hacer la voluntad de Dios y nada más. Y seguimos. Y si se... a ver, perdón. Programas. Ya. Y si se pone otro fundamento, así sea un fundamento de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno, de hojarasca, de lo que sea, o sea, se ponga un fundamento de oro, de barro, voy a decirlo yo, estará bien. Miren, yo tengo un cuñado que es maestro y algo comprendo también de esto, no sé mucho, pero cuando hay un plano y hay una, por así decirlo, un plano, ¿no? Para hacer la construcción de algo, una casa o un edificio grande, lo que sea, hay sus medidas exactas, hay sobre todo sus medidas exactas. Si por ahí se comete un par de errores, la cuestión es que la estructura puede quedar bastante dañada, aunque pareciera que no. Entonces, en ese sentido, podríamos decirlo, vamos a hacer una columna. Y esta columna, en vez de poner hacerla con hierro, lo vamos a hacer con plata. Un caso hipotético. Ahora, muchos diremos, bueno, la plata es de más valor, pero es más débil que el hierro. ¿Necesitamos qué cosa? Necesitamos hierro. Sí, pero la plata es más bonita y es más cara. Sí, pero no es lo que se necesita. Se necesita es hierro. Entonces, en este sentido, si nosotros hablamos que en el sentido cristiano, hoy en la actualidad, ¿qué pasa en las iglesias? Vamos a hacer esta nueva programación que es más novedosa, es una nueva manera de traer la gente a la iglesia y de ser más didácticos, y son métodos diferentes para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Y sí, eso funciona y los jóvenes, pucha, o sea, todo es una cosa increíble. Pero al fin y al cabo es un fundamento, ¿qué cosa? Es una columna hecha con varillas de oro. Y el momento en que haya un temblor, ¿qué creen que va a pasar con esa columna? Se va. Se va. Es como yo no sabía esto. En la construcción, las personas que viven en las playas, ellos para hacer sus casas construyen con la arena de la playa. Y ha sido, yo no sabía, ¿no? Eso me enteré cuando hubo aquí el terremoto en mi país. Porque una ciudad que estaba a la orilla del mar quedó totalmente destruida. ¿Por qué fue tan grande la destrucción? La mayoría, si no es casi, por así decirlo, el 99% de las casas de ahí habían sido construidas con arena de la playa, que es muy diferente a la arena que se consigue en las minas de arena. Y eso pues simplemente hizo que las estructuras sean débiles, y cuando hubo el terremoto pues todo se fue abajo, simplemente. Fue más económico, fue más rápido toda la cuestión, pero ¿qué sucedió? Estaba mal construido. Entonces, no nos debería de preocupar poner oro en vez de hierro, sino poner lo que se debe de poner, hierro. El plano, la Biblia dice, se hace así. Uno dice, sí, pero el tiempo ha cambiado. Siempre salen con esa excusa, disculpen, satánica. Siempre me salen a mí con esa excusa. Es que los tiempos han cambiado, y siempre salen con esa excusa satánica.
Mis queridos hermanos, podrán cambiar los tiempos lo que quiera. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la moral no cambia con el tiempo. Matar es igualmente un crimen como lo fue hace 6000 años. Pero bueno, vamos a seguir, que me estoy deteniendo demasiado. Sigamos. Esa obra algún día se manifestará, pues el fuego lo revelará todo. La calidad del trabajo de cada uno. Algún día se va a ver, pero eso es lo triste. Algún día en el juicio final o cuando vengan las pruebas como la estamos viendo ahorita, se va a ver. Y yo me estoy preguntando algo. ¿Cómo están los cristianos ahorita, hoy en la actualidad? ¿Cuántos realmente serán los que estamos despertando con todo lo que está sucediendo? ¿Será que están despertando? Créanme, aún hay personas que me preguntan si ya deberíamos de hacer planes para vivir en el campo. Créanme que aún hay personas que me preguntan eso. En fin. Y si resiste el fuego, se le recompensará. Pero si no lo resiste, el fuego se le pedirá cuentas. Y apenas se salvará. O sea, por el mal trabajo que ha hecho, se le pedirá cuentas. Y si tiene suerte, apenas se salvará. Porque eso es lo triste. O sea, ahora miren, uno dirá, bueno, al fin y al cabo me salvé. Pero la cuestión es esta. ¿A cuántos pudiste haber salvado en el camino? Y simplemente llegar al final y apenas salvarte. O sea, no sé, ¿no? Qué vida tan desperdiciada. Yo me sentiría terriblemente mal. No sé ustedes, pero yo sí me sentiría mal. Entonces, cuidemos la labor que estamos haciendo. Veamos qué tan eficiente es. Veamos qué tan eficiente es. ¿Será que vamos a llegar lejos en realidad? Hermanos, incluso con lo que... Bueno, ya es tarde quizás para muchos de nosotros, pero ¿cuántos de nosotros hicimos planes cerrados sin tomar en cuenta que lo que estamos viviendo hoy podía realmente pasar algún día? Pues ya es el día. ¿Cuántos hermanos están en situación complicada? Pues todo lo que tenían lo invirtieron. No en cosas malas, pero no en lo que tenían que invertir. Bueno, sigamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que Él mora en ustedes? ¿Somos templo de Dios? Miren, es interesante. Cuando nosotros hablamos de un endemoniado, ¿qué se nos viene a la mente? Simplemente que un demonio toma posesión del cuerpo. ¿Se puede realmente hacer eso? Claro que sí. De hecho, hay técnicas para... Por ejemplo, el yoga es una manera de traer espíritus a tu cuerpo. Lo puedes hacer. Y ya hemos hablado bastante de esto, de las posesiones demoníacas. Yo, gracias a Dios, nunca... Una vez sí me pasó un evento bastante raro. Como que se me quisieron tomar control del... Como ya les dije, yo tuve una infancia y una adolescencia bastante fuerte con ese tema. Y me acuerdo que una vez, no me acuerdo en qué época, ahorita es que estoy hablando de esto, se me vino a la mente. No sé si si me quiso poseer o... Y yo me acuerdo que lo único que siempre me libraba de esos eventos era mencionar a Dios. Ahora miren, hablando de las posesiones demoníacas, la idea básica es que un demonio se mete dentro de ti, uno o varios demonios se meten dentro de ti. Y así como los demonios se pueden meter dentro de nosotros, nosotros también seamos conscientes que el Espíritu Santo también puede entrarse en nosotros, ¿o no? Por supuesto que sí. Nosotros en ese sentido, para ellos, somos como vasos medios llenos, medios vacíos. Está nuestra identidad y también está la de ellos. No se olviden que estamos en un mundo que es blanco o negro. Tú decides de qué color te pintas. Entonces somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Podemos realmente, y Él mora en nosotros, pero también así como mora en nosotros, también lo podemos expulsar. O sea, pero eso ya depende de nosotros. Ahora miren, si uno destruye su cuerpo, el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y ahora aquí viene un tema bastante largo.
¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Hay muchas cosas para decir. Ya vamos a hablar incluso de la inmoralidad sexual, que esa es otra manera de destruir el cuerpo. La inmoralidad sexual, malos hábitos de vida, una vida de complacencia, la falta de ejercicio, son maneras de destruir el templo de Dios. Son maneras de destruir el templo de Dios. Y no me digan que no. Es que yo sí voy el sábado a la iglesia, que ni siquiera. Y tú ves al hermano o al pastor, vale por 3 hombres. No debería de ser así. O tú ves a alguien que practica la reforma pro salud y el tipo todo pasa siempre enfermo, pasa anémico. ¿Ustedes creen que eso está bien? No debería de ser. Nosotros deberíamos de ser buenos cristianos en todo el sentido de la palabra. E incluso hay muchas personas que me hablan, es que hay que ir al campo. Ahorita la moda es ir al campo, pero hay personas que ni siquiera a la semana harán 1 hora de actividad física. ¿Ustedes creen que van a poder sobrevivir en el campo? Si no estamos acostumbrados al menos a hacer actividad física. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros debemos de cambiar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en el templo de Dios, que es nuestros cuerpos. Son muchas cosas. Cada uno tiene sus debilidades. Aquí sería imposible mencionar la debilidad de todos ustedes, pero cada uno tiene su debilidad. Cada uno tiene que decir, estoy fallando en esto y hacer un cambio. Si no, de lo contrario, Dios te destruirá, pero en el sentido, mejor dicho, que te vas a autodestruir, mejor dicho. Pues el templo de Dios es santo, pues ustedes son el templo de Dios. Nosotros somos dedicados a ¿quién? A Dios. Pero realmente con nuestra vida lo estamos reflejando así. Una vez yo les puse este ejemplo. ¿Cómo se viste un rockero? De rosado, ¿verdad? Y de color blanco. Así se visten los rockeros. No, se visten de negro y tienen el pelo largo y un montón de cadenas, aretes y no sé qué más también se ponen los pobres, ¿ya? Ustedes cuando ven eso, ¿qué dicen? Él es un rockero, pues. Se nota a leguas. ¿Son dedicados a qué? Al rock. Ahora, cuando a nosotros nos ven, ¿verán a hijos de Dios? ¿Verán personas saludables o enfermas? Sigamos. Nadie se autoengaña. Si alguno pasa como sabio en este mundo, hágase ignorante, para que realmente sea sabio. Hablemos de la sabiduría. Ya hablamos también de la sabiduría humana. Es que yo tengo un masterado y un doctorado y no sé cuál es. Hagámonos como Pablo, hagámonos ignorantes. Pablo era un tipazo. Ya hemos hablado un poquito de la vida de él. Pero ¿el qué hizo? Él desechó todo eso. Desechó todo el fariseísmo y se hizo ¿qué cosa? Cristiano. Se hizo ignorante para los que alguna vez fueron sus compañeros y amigos. Dependamos totalmente de Dios. Yo solo sé que no sé. Eso es todo. Verán, el otro día hablaba con una persona X y esta persona X me dijo algo. Me dice, yo acabo de ver un programa, porque estaba hablando con esta persona justamente de la salud, de la alimentación. Yo acabo, dice, de ver un doctor que dice que nosotros podemos comer chancho, nosotros podemos comer azúcar. O sea, yo no sé quién era ese sujeto, pero esta persona X que hablaba conmigo había escuchado que un doctor con su título y todo había dado esos consejos. Y créanme que les van a dar. Por ejemplo, hay personas que tienen... yo he escuchado estos testimonios. Hay personas que tienen problemas en el hogar, sobre todo en lo íntimo. ¿Saben qué hacen muchos psicólogos? Los mandan a ver pornografía. Eso hacen muchos psicólogos. Mandan a ver pornografía. ¿Ustedes creen que eso va a arreglar la relación? Bueno, ese es otro tema. Entonces yo a esta persona que me estaba diciendo que había escuchado un doctor que daba esos consejos, le dije lo siguiente, le dije, ¿quién creó, le dije al hombre, Dios o ese doctor? Y me dice, Dios. Ya le dije. Le digo, ¿quién sabe más, el mecánico o el que hizo el carro? Y me dijo, el que hizo el carro. Bueno, a mí la Biblia me dice que yo debo de comer esto, aquello, lo otro. Y yo le hago caso porque el que dice eso fue el que creó al hombre. ¿Y quién más mejor va a conocer al hombre que Dios? Y bueno, ahí fue al final me dijo, bueno, con esa respuesta dice, me dejaste callado.
Ya, miren lo que es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo te manda a perderte. Dios te dice, no comas esto, haz aquello, haz lo otro, y listo. Pero miren cómo es la sabiduría humana, así de ignorante y de vana es, o no sé con qué palabra realmente definirla. Tenemos que ser dependientes de ¿quién? De Dios. Dios te dice, haz esto, lo hago. Dios te dice, haz lo otro, lo hago. Come esto, mira esto, haz aquello, lo otro, lo haces. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, miren, algo que me encanta a mí, y lo he mencionado varias veces, Dios condena la vagancia, la pereza. ¿Dios quiere gente perezosa, gente vaga? Por supuesto que no. Entonces, sé trabajador. Eso es todo, dependientes de Dios, de su palabra. Nada es la sabiduría humana ante la divina. Tanto en el sentido de tener una buena vida, como en el sentido de la salvación. Realmente, al fin y al cabo, el hombre puede salvarse, el hombre puede salvar a otro hombre. Podemos salvarnos a nosotros mismos al menos. Dios sabe que Dios sabe que lo que piensan, Dios sabe lo que piensan los sabios, Dios sabe que lo que piensan los sabios no es nada. Y bueno, Albert Einstein, uno de los científicos más grandes del mundo, y quien no ha escuchado hablar alguna vez de él, él siempre decía, él no trataba de descubrir algo nuevo, él decía esto, yo trato de entender la mente de Dios. Miren lo que dijo uno de los científicos más grandes de la historia humana. Yo trato de entender la mente de Dios. Entonces, ¿qué era el conocimiento del Albert Einstein? No era nada más que lo que Dios ya había, las leyes que Dios ya había impuesto, que él trataba de entenderlas. Entonces, ¿qué es la sabiduría de los sabios? No es nada, son niños aprendiendo del maestro. Nadie alabe al hombre, sino a quién? A Dios. Nosotros somos simples instrumentos. Pablo está hablando. Acuérdense que esa era la discusión, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pablo dice, nosotros somos simples instrumentos. Todo pertenece a Dios, la vida y la muerte. ¿Nosotros qué somos? Somos nada, somos instrumentos, señores. La vida y la muerte pertenecen a quién? A Dios. Él puede salvar y él puede perder, prácticamente lo que está diciendo Pablo. Y termina con el versículo 23, dice, nosotros de Cristo y él de Dios. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué está tratando de decir aquí? ¿Qué cosa? Que al fin y al cabo todos dependemos de quién? De Dios. Y eso es todo. ¿El ser humano depende de quién? ¿De un maestro, de alguien especial? No, depende de quién? De Dios. De Cristo, perdón. ¿Y de Cristo de quién depende? De Dios. Eso es toda la discusión, lo que dice aquí Pablo. Y para terminar el capítulo 3 vamos a las citas del Espíritu de Profecía. Son algunas y la primera nos dice, ¿por qué muchos fracasan en la edificación del carácter? Vamos a hablar del carácter, ahí fallamos toditos. Y dice Pablo, Pablo no podía hablar a los conversos de origen judío tan claramente como deseaba acerca del ministerio de la piedad. Debido a la debilidad espiritual de ellos, a su falta de percepción, no podía expresar la verdad que si pudiesen haber escuchado correctamente con una comprensión inteligente, habrían sido para ellos un sabor de vida para vida. La falta no estaba en su instructor, sino en ellos mismos. Eran tardos de entendimiento. Se les había dado abundantes ventajas. Podrían haber crecido en el entendimiento acerca de Cristo, su obra, su poder para salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. Pero no habían avanzado ni se habían elevado aprovechando su oportunidad para aprender más y más del Salvador. Su memoria era débil porque no habían recibido por fe las verdades que se les había impartido. No podían retener en sus mentes las verdades esenciales para tener éxito en la edificación del carácter. El apóstol les llama la atención a su falta en este aspecto, que había llegado a ser su debilidad espiritual. Su concepto erróneo les daba una noción confusa del poder de Cristo para hacer de su pueblo una alabanza en la tierra. ¿Qué les digo?
hay muchas maneras en las que nosotros podemos fracasar en la edificación del carácter. Pero yo lo resumiría así, leyendo la cita que acabamos de leer, falta de dedicación en todo el sentido de la palabra, porque en esto hablamos en el sentido físico, mental y espiritual. Si nosotros simplemente escuchamos algo y decimos, estuvo muy bonito y nos vamos a nuestra casa y no ha pasado nada, ¿ustedes creen que va a haber un cambio? No va a haber absolutamente nada, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Siguiente cita dice, enanos espirituales. Pablo anhelaba hablar a las iglesias de Corinto de cosas espirituales, pero para su dolor las encontraba muy débil. Los miembros de la iglesia ni siquiera podían soportar oír la verdad acerca de ellos mismos. O sea, ni siquiera podían soportar que les den una crítica. El crecimiento espiritual de esa gente estaba tan empequeñecido que un claro, así dice Jehová, era una ofensa para ellos. Y eso pasa hoy en la actualidad con las iglesias de hoy. Pero la Biblia dice esto, tú eres fanático. ¿Ustedes creen que personas así pueden crecer espiritualmente? No, pueden crecer en los registros de las iglesias, pero no en los del cielo. Pablo sabía que al darles la verdad sería catalogado como acusador y criticón. Ahí está, bueno, ni más comentarios. Sigamos con la siguiente cita. Viviendo en un nivel bajo. Dice, aquellos a quienes se dirigen estas palabras no se habían estado alimentando de Cristo y por lo tanto no habían avanzado en el conocimiento espiritual. Pablo dijo, os di a beber leche, las verdades más elementales, más sencillas, adecuadas para los nuevos conversos a la fe, y no vianda, el alimento espiritual sólido y nutritivo, adecuado para los que han progresado en un conocimiento de las cosas divinas. Vivían en un nivel bajo, permanecían en las verdades superficiales que no demandan reflexión ni escudriñamiento profundo. Y hoy pasa lo mismo. La mayoría del evangelio cristiano en el mundo es Cristo te ama, Cristo te perdona, y Cristo te ama, y Cristo te perdona, y Cristo te ama, y Cristo te perdona. Y todo se queda ahí. Y doctrinalmente esas personas no saben ni siquiera la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Pero se conforman con ese evangelio. Y les gustan esas predicaciones románticas de que sí, Cristo te ama y vamos a orar y... en fin. ¿Qué más nos dice? Los ministros no deben ser idolatrados. Miren lo que dice aquí. No puede haber una evidencia más clara en las iglesias de que las verdades de la Biblia no han santificado a los que las recibieron, que el apego de ellos a algún ministro favorito, miren, ahí está lo que les decía, y su renuncia para aceptar y ser beneficiados por la obra de algún otro maestro que les ha sido enviado en la providencia de Dios. El Señor envía ayuda a su iglesia según la necesita, no como ellos la escogen, pues los mortales faltos de perspicacia no pueden discernir lo que es mejor para su bien. Rara vez un ministro tiene todas las cualidades para perfeccionar determinada iglesia en todos los requisitos del cristianismo. Por eso Dios envía a otros ministros para que vayan en pos de él, uno tras otro, cada uno de los cuales tiene algunas cualidades en las que son deficientes los otros. La iglesia debiera aceptar con gratitud a esos siervos de Cristo, así como aceptaría a su mismo maestro. Debiera procurar obtener todo el beneficio posible de la instrucción que los ministros pueden darle de la palabra de Dios. Pero los ministros no deben ser idolatrados. No debiera haber religiosos mimados y favoritos entre la gente. Las verdades que ellos traen son las que deben ser aceptadas y apreciadas con la docilidad de la humildad. Y bueno, verán, aquí no voy a entrar en comentarios porque ustedes ya saben cómo es esto. La verdad sí pasa, sí se idolatra a los hombres. Y bueno, solamente voy a decir eso. Siguiente cita, el Señor nuestra eficiencia. Dice, el Señor desea que distingamos entre los medios y el instrumento. El agente humano es solo el instrumento. Él debe su eficiencia al Señor. Debe cooperar con el poder divino. O sea, cuando nosotros vemos a alguien encumbrado,
nosotros lo que no deberíamos decir, hermano, usted es increíble. No, nosotros deberíamos decir, hermano, ¿cómo usted logró eso? Eso deberíamos hacer nosotros. Pedirle la clave, su secreto. Siguiente cita, Dios proporciona las armas. Somos colaboradores de Dios. Él nos proporciona todos los medios, todas las armas espirituales necesarias para la destrucción de las fortalezas de Satanás. Presentad la verdad tal como es en Jesús, que los tonos de vuestra voz expresen el amor de Dios. Conducid, pero nunca forcéis. Tratad al más obstinado con un espíritu de bondad y afecto. Sumergid vuestras palabras en el óleo de la gracia y que fluyan de vuestros labios con amor. Amén. Siguiente cita, será dada cultura divina. El Señor dará cultura divina a los que son colaboradores con Él. Ser colaboradores con Dios significa esforzarse y luchar para crecer a la semejanza de Cristo. Satanás es el que hace necesario que nos esforcemos. Los que mantengan los ojos fijos en la vida del Señor Jesús entrarán con holgura en su templo espiritual. Bueno, siguiente cita. Las plantas débiles reciben cuidado especial. Vosotros sois labranza de Dios, así como uno encuentra placer en el cultivo de un huerto, así también el Señor se complace en sus hijos e hijas creyentes. Un huerto demanda trabajo constante, debe eliminarse las malezas, debe plantarse nuevas plantas, deben podarse las ramas que crecen demasiado rápidamente. Así trabaja el Señor para su huerto con las plantas que son de Él. No puede complacerse en cualquier crecimiento que no revele las gracias del carácter de Cristo. La sangre de Cristo ha hecho que los hombres y las mujeres sean un encargo precioso de Dios. Por lo tanto, cuán cuidadoso debiera ser cada uno en no sentirse demasiado libre para arrancar las plantas que el Señor ha sembrado en su huerto. Algunas plantas son tan débiles que apenas si tienen algo de vida en ellas, y por estas el Señor tiene un cuidado especial. Bueno, mucho cuidado al tratar, por así decirlo, de una mejor manera, de arrancar el trigo y la cizaña, porque a tratar de arrancar la cizaña se puede arrancar el trigo, así que mucho cuidado con eso. Sigamos, aprendizaje del oficio de la edificación del carácter. Nos dice, vosotros sois edificio de Dios, sois representantes del gran maestro operario. No permita a Dios que descuidemos aprender el oficio de la edificación del carácter. El curso a seguir en esta obra no está de acuerdo con las ideas del mundo. El estilo no es similar al estilo del mundo. Los que entran en la obra de Dios sin ocultar el yo en Cristo pronto se desligarán de la edificación del Maestro. Bueno, sí, todo tiene que ser, por así decirlo, en Dios. Siguiente cita, permitid que dirija a Cristo. En vuestra obra de edificación del carácter, ¿estás seguros de que Cristo es vuestro director? Cristo es el director de nuestro carácter. Hay una gran diferencia entre si sois colaboradores con Dios o si sois colaboradores contra Dios. Entre si vuestra ambición máxima es magnificar a Dios o magnificar a vosotros mismos y a vuestros planes. Cristo declara, separados de mí, nada podéis hacer. Nada que será aprobado por Dios. Estudiad cuidadosamente vuestros motivos y aseguraos de que no estáis trabajando con vuestra propia sabiduría, apartados de Cristo. Bueno, siguiente cita, un templo honrado por Dios y el hombre. Todo hombre debe edificar con acciones puras y nobles y rectas. El resultado de su obra será una estructura simétrica, un templo hermoso, honrado por Dios y los hombres. Podríamos decir que lo que empieza bien, termina bien. Lo que se construye con buenos cimientos, pues bueno. Siguiente cita, cada hombre tiene un puesto de deber. Debiéramos pesar cuidadosamente los asuntos relacionados con la obra que emprendemos. ¿Será esta obra una bendición para las almas? Miren, cada cosa que nosotros hacemos tenemos que cuestionarla. ¿Será que estamos haciendo bien? ¿Será que estamos haciendo mal? ¿Será que hay beneficio de esto? Dios no nos ha dado una obra
solo para mantenernos ocupados, sino para la gloria de su nombre. Muchos están activamente ocupados reuniendo madera, heno, hojarasca, pero todo será consumido sin dejar nada para preparar almas para el gran día cuando cada obra será probada por el fuego. Muchos encontrarán que la obra que ha ocupado su tiempo y atención ha perecido con el uso y que ellos apenas se han salvado como por fuego. Un resultado tal no corresponde con el propósito de Dios. Por disposición de Dios, cada hombre tiene su puesto de deber. Con oración debe hacerse la prudente pregunta: ¿qué deber nos ha sido asignado individualmente como hombres y mujeres que deben dar cuenta a Dios? Y ya sea que nuestra labor esté completamente limitada a cosas espirituales, o ya sea que se combine en ella o temporal y en ella lo temporal y lo espiritual, debemos cumplir fielmente nuestra obra. Deben combinarse las cosas seculares con las sagradas, pero las cosas espirituales no deben quedar ocultas por los asuntos seculares. Miren, o sea, mucho cuidado, ¿eh? Somos del mundo, pero no mezclemos lo del mundo con lo de Dios. Cristo pide el servicio de todo el ser, las facultades físicas, mentales y morales combinadas. Estas deben ser puestas al servicio de Dios. El hombre debe recordar que Dios tiene la propiedad de todo y que las actividades humanas están investidas con una santidad que no poseían antes de que fueran alistadas en el ejército del Señor. Cada acción debe ser una acción consagrada, pues emplea el talento del tiempo confiado por Dios. En todas las acciones de una persona tal se ha inscrito santidad a Jehová, porque todo su ser está sometido a la sujeción de Dios. No debe emprenderse ninguna ocupación, aun en la vida común, si su influencia sobre los sentidos es corruptora. Estamos en la escuela de preparación del Señor, y Él ha dispuesto sus propios medios, mediante los cuales podemos ser colocados bajo su servicio, de modo que su nombre sea glorificado por la obra que hacemos en este mundo. Muchos están turbados porque no están trabajando directamente para el adelanto del reino de Dios. Pero la obra más humilde no debe ser desdeñada. Si es una obra honrada, es una bendición y puede conducir a los deberes más importantes de la obra. Los que hacen esta obra no deben acusarse a sí mismo: qué inutilidad en la gran familia de Dios. Esto no es necesario, porque la suya es una obra que alguien debe hacer. Bueno, sin comentarios, la cita es más que clara. Siguiente cita: la piedra viviente fundamental. Dios no aceptará el servicio más espléndido ni el talento más brillante a menos que esté puesto sobre la piedra viviente fundamental y esté relacionado con ella, pues solo esto da verdadero valor a la capacidad que se posee y la convierte en un servicio vigente para Dios. Podemos mirar hacia atrás de los siglos, y ver las piedras vivientes que relucen como antorchas de luz a través de los escombros de oscuridad moral, los errores y la superstición. Esas joyas preciosas brillan como un resplandor que aumenta continuamente, no solo por el tiempo, sino por la eternidad. Amén. Y la última cita nos dice: oro de fe imperecedera. Oro de fe imperecedera. Hace una gran diferencia el material que se usa en la edificación del carácter. El largamente esperado día de Dios pronto probará la obra de cada hombre. La obra de cada uno se hará manifiesta por el fuego. Así como el fuego revela la diferencia entre el oro, la plata, las piedras preciosas y la madera el heno y la hojarasca. Así también el día del juicio pondrá a prueba los caracteres, mostrando la diferencia entre los caracteres formados a la semejanza de Cristo
y los que son formados a la semejanza del corazón egoísta. Todo egoísmo, toda falsa religión aparecerán entonces tal como son. El material inservible será consumido, pero nunca perderá su valor el oro de la fe verdadera, sencilla y humilde. Nunca podrá ser consumido porque es imperecedero. Se verá que una hora de transgresión es una gran pérdida, mientras que se contemplará que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El placer de la complacencia propia perecerá como hojarasca, en tanto que permanecerán para siempre el oro de un principio firme, mantenido a cualquier costo. Amén, mis queridos hermanos. Y bueno, estas han sido las citas del capítulo 3. A continuación vamos con el capítulo 4 para terminar el estudio de hoy. Y bueno, vamos con el capítulo 4. Vamos a ver, el título nos dice, se define la debida actitud ante los dirigentes espirituales. Y bueno, aquí vamos a ver cierto comportamiento de desprecio, despectivo creo que es la palabra, que se estaba haciendo con Pablo. Pues de cierta manera ellos se creían un poco autosuficientes. El problema de la iglesia de Corinto es que no habían avanzado, no habían crecido espiritualmente y encima de eso se creían autosuficientes. O sea que prácticamente ya no necesitaban las instrucciones de Pablo. Más o menos así era la situación. Y empieza así. Ténganos, primero Pablo aclara algo, ténganos a nosotros, ¿no? A Pablo, a Apolos, a Pedro, a todo, cualquier apóstol, ¿no? Ténganos como empleados de Dios, sería una palabra más actual para nosotros. Ténganos como empleados de Dios, como administradores, como mayordomos de las cosas de Dios en el sentido espiritual. Ahora, uno puede ser un empleado, o en este caso un mayordomo. Eso significa que no se le debe respetar a la persona. A veces hay un dicho, ¿no? Un poquito medio grosero tal vez. Y dice, cuando a veces uno habla con alguien y uno dice, no quiero hablar, dice, con los payasos, sino con el dueño del circo. Ahora, aunque tal vez los payasos no tienen la misma autoridad que el dueño del circo, pues al fin y al cabo ellos son los que hacen la función, ¿no? Podríamos verlo en este modo. Aunque Pablo, Apolos, Pedro, o cualquier apóstol o cualquier discípulo de Cristo simplemente era un empleado o un mayordomo de Cristo, no por eso tendría que ser despreciado. Para nada, no debería de ser así en realidad. Entonces, Pablo aclara de que lo tengan así, pero no por eso tampoco lo van a despreciar. Y bueno, ahora bien, dice, ¿no? Se pide o se requiere que nosotros seamos dignos de confianza. Eso también es algo importante, porque uno cuando tiene un empleado, uno no coge y le da a un empleado las llaves de su negocio y sabiendo que este empleado tal vez es un mal empleado, es un mal mayordomo, es flojo, es holgazán, sabe llegar tarde, a veces hay la sospecha de que incluso se roba algo de dinero. Tú no le vas a dar a cualquiera las llaves de tu negocio, para nada. Entonces Pablo también dice, aunque a pesar de esto se pide que seamos dignos de confianza. ¿Qué más? Pero no me importa, tengo muy poco si ustedes me juzgan. O alguna otra persona. Pablo, él como buen empleado, un buen empleado con quien trata de quedar bien, con alguien de afuera o con el dueño. Yo, por último, ni siquiera vamos a hablar de los clientes. Claro que uno diría, bueno, es importante también quedar bien con los clientes, sí. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el que te paga? Es tu jefe. En ese sentido, a mí siempre me va a importar quedar bien ante mi jefe. Y Pablo está diciendo, a mí me interesa quedar bien ante mi jefe, que es Dios, no ante ustedes. Y aunque tengo la conciencia limpia, no significa que no tengo nada malo. Igual, el que juzga es Dios. De cierta manera, parece que a Pablo muchas veces le reprocharon muchas cosas, pero Pablo dice, incluso algo que nunca le dejaron olvidar es que él fue un perseguidor de la iglesia y quién sabe cuántos murieron bajo
bajo su orden. Pero a pesar de eso, él se había puesto a cuentas con Dios. Y Pablo dice, yo tengo la conciencia limpia. Yo tengo la conciencia limpia, pero eso no significa que no tenga algo de malo. ¿Esto qué significa? Quizás yo creo que muchos de los que me están viendo en este momento tenemos nuestra conciencia limpia. No sé, yo no he matado a nadie hasta el día de hoy. Bueno, sin contar el mosquito que maté ayer. Pero de ahí que hayamos hecho algo malo, que estemos ahorita, quizás ahorita ni siquiera estamos haciendo algo malo. Quizás tenemos una vida normal, tranquila, pero quizás haya algún pecado que no hemos confesado. Puede ser. Podría ser, por supuesto que podría ser. O quizás en ignorancia estamos haciendo algo que está mal también. Podría ser. Por supuesto que podría ser. La verdad, que aunque tengamos la conciencia limpia, puede, como seres humanos que somos pecadores, puede que tengamos, como se dice popularmente, ¿no?, un rabo que nos pise. Puede ser, tal vez es el caso. No lo sabemos exactamente, pero ¿qué es? Pero pues, yo creo que todo el mundo tiene rabo que le pisen, dice. Entonces, yo creo que hasta la persona más bonita de este mundo va a tener un defecto. Así que no esté en posición de, podríamos decir así, de juzgar a nadie. Solo Dios conoce el corazón, dice Pablo. Así que ustedes no pueden criticarme porque ustedes no son dioses. Solamente Dios conoce el corazón. Porque a veces, y esto es típico, cuando uno hace, por ejemplo, yo, bueno, Profecías Bíblicas ha tenido una gran evolución. Yo he tocado muchos temas y he hecho muchas temáticas. Y cuando específicamente me enfocaba en tratar de corregir los errores que tiene la iglesia, siempre me decían esto: es que y tú eres mejor, o tú eres perfecto, o tú eres santo, o tú no pecas. Y si ese es el caso, nadie nunca va a poder decir nada, porque solamente el imperfecto en ese sentido podría reclamar algo que está mal. Y no debería de ser así. ¿Acaso un preso en una cárcel no tiene derecho a reclamar sus derechos humanos? Por el hecho de que haya sido un criminal, no tiene derechos a pedir un trato justo. Una vez hablaba con una persona que estaba a cargo de un correccional de menores, y entre los muchos, ellos tenían muchas maneras de castigar. Pero ellos decían que ellos nunca negaban la comida a alguien. Por más mal que se haya portado, nunca negaban, porque decía que eso era algo demasiado vil, porque la comida no se puede negar, decía él. O sea, imagínense, no importa qué tan mal se podía comportar el chico. Por último, en última instancia, decía él que se le podía dar de comer una ración menor, pero se le daba de comer. Decía que era inhumano él castigar a alguien con el alimento. Entonces es algo que ellos no practicaban. Entonces miren, ahí nos damos cuenta, ¿no? Que hay, por así decirlo, el derecho a reclamar algo justo, a pesar de que uno sea lo peor. Aún el criminal más criminal de este mundo tiene derecho a ser tratado justamente. Incluso si alguien le sorprende en un acto criminal, él tiene el derecho a que se haga un juicio. Pero miren, esto solamente lo conoce Dios, porque el ser humano es injusto, ¿ya? Solamente Dios es el que conoce el corazón y Él puede juzgar de una manera correcta. Pero vuelvo y repito, nosotros podemos señalar ciertas cosas que están mal y tratar de corregir las cosas, sí. No es que solamente Dios conoce el corazón, pero de la abundancia del corazón también habla ¿qué cosa? La boca, y por sus frutos lo conoceréis. Entonces, bueno, es un tema un poquito complicado, pero ustedes sí me entienden. Sigamos, ¿dónde me quedé? Ya. Así que no juzguemos, ¿no?, con sentencia, pues no sabemos el trasfondo. Dios será el que... bueno, miren, ahora, en la historia de este mundo hay muchas historias. Y ha habido realmente historias, por ejemplo, de personas que fueron juzgadas injustamente, o de casos bastante extraordinarios, en los cuales a primera vista el culpable era la persona X. Y realmente haciendo una investigación a fondo, el culpable terminó siendo la persona B, que quizás ni siquiera aparecía, podríamos decirlo así, en la ecuación. Entonces,
nosotros lastimosamente somos de apariencia, siempre nos dejamos llevar por la apariencia y no debería de ser así. Pero lastimosamente somos seres, ¿qué cosas? Somos seres humanos. Y pues nos dejamos fácilmente engañar. Entonces no podemos nosotros coger y decir, el tal y cual, el fulano, el sultano. Tú no sabes realmente lo que hubo detrás de todo eso. No sabemos, así que mejor ahórrate tu comentario. Y por último, dale el beneficio de la duda. ¿Ustedes saben cuál es el beneficio de la duda? ¿Puede ser? Como que no puede ser. No lo sé. A veces a mí cuando me pasan cierta información yo digo, bueno, yo escuché que así es, pero la verdad yo sinceramente no me la creo, pero eso es lo que escuché. Fin de la historia. Pero a veces nosotros, no, sí, así mismo es. No, hace menos que no estés seguro, no afirmes nada. Dios será el que nos alabará, no los hombres. Pablo no estaba esperando tampoco la alabanza de ellos. Pablo dice, bueno, me juzguen, no me juzguen, me tomen como me tomen, me crean lo que me crean. Al fin y al cabo, el que me va a alabar algún día va a ser Dios, no los hombres. Y ese día va a ser en el día final, cuando dé a cada uno según sus obras. Y esto lo aplico a Apolos y a mí, para su beneficio. Así que nadie se crea superior por ser de un partido o del otro. Entonces aquí como había esta división, muchos decían, es que Pablo es así, o Apolos es asado, o los que hacen esto son cocinados. Y no debería de ser así. Una vez más Pablo enfatiza en esto. Nadie debería de coger partido de nadie. Nadie debería sentirse superior porque, es que a mí me enseñó Apolo, soy superior a ti. No. Es como las personas en este mundo, ¿no? Que se creen superiores porque han tenido una carrera. Y miren, yo de manera personal, la gente más increíble que se me ha cruzado a mí en mi vida ha sido la gente pobre. Y créanme que es más gratificante hablar con una persona humilde que con una persona tal vez llena de estudios y quién sabe cuántas cosas más. No sé, es lo que yo he experimentado. Entonces no debemos de creernos superiores a nadie porque somos así o somos acá o somos de cierta raza o de cierta nacionalidad. No, hermanos, no. En el verdadero cristianismo no debería haber estas cosas. ¿Por qué te sientes tan orgulloso? Como si tuvieras algo único y especial. Solo Dios tiene que ser glorificado. La gente se sentía orgullosa. Es que yo soy adventista de 5ª generación. Es que yo estudié en la universidad del no sé cuantito. Es que a mí me bautizó el pastor X. ¿Qué tiene eso de importante? Esto ya hemos hablado en videos pasados. ¿Qué más nos dice? Miren, aquí Pablo va a hablar un poquito con ironía en el versículo 8 y dice, ¿dónde me quedé? Se sienten completos en su conocimiento. Sienten que no necesitan a Pablo. Ustedes se sienten ricos, se sienten reyes. Ojalá así fuera para que nosotros también reinemos. Bueno, la gente de esa iglesia se sentía completita, se sentía que era lo máximo, se sentía que sabía todo, se sentían que no necesitaban a Pablo, se sentían completos, se sentían como reyes. Y Pablo dice, bueno, ojalá fueran reyes para que nosotros también reinemos. O sea, si ustedes son reyes, ¿nosotros qué seremos? Es lo que está diciendo Pablo. Es como cuando alguien se hace pasar por alguien y dice, es que yo soy el tal y cual. Y no falta, ¿no? El que le responde con ironía, bueno, y si tú eres eso, yo soy la pantera rosa. Entonces, más o menos es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes son reyes, ¿yo qué soy entonces? Soy un faraón. Pero bueno, sigamos con el versículo 9. Dice, pienso que Dios nos ha puesto miren, bueno, voy a leer textualmente este versículo que es un poco complicado de entenderlo. Dice, porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, como postreros. Postreros, la palabra aquí postrero significa, se hace una referencia a los gladiadores. Como a sentenciados a muerte. Estos gladiadores que morían a muerte. En cierto momento del evento había un momento en que salían y peleaban a muerte. Porque somos hecho espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Pablo está diciendo que Dios nos ha puesto, ¿no? Como estos gladiadores que pelean a muerte.
Y miren, no sé, a veces cuando en la calle hay un problema, oye, si se junta un montón de gente, peor una pelea. Ahí está la gente. Y eso es muy malo. De hecho, no es bueno estar ahí. No, bueno, por un lado, por estar, por el morbo no es bueno. Y otra porque a veces uno por estar ahí, una vez nunca olvidaron una historia que me contó un amigo mío, es muy larga, pero ellos justamente yéndose a su casa, habían salido de noche ahí en sus cosas. Yéndose a su casa, dice que ellos vieron una pelea y era un grupito, eran como 4 o 5 que iban. Uno de ellos por intervenir que la pelea se detenga, pues se puso en el medio, el uno le dio un golpe, el otro por acá, los otros se metieron, se hizo una pelea, el otro sacó un cuchillo, los comenzó a corretear y por ahí, ¡fum! Después se metió la policía le andaba dando vueltas a todo. Y a la final yo me acuerdo que él llegó, yo estaba en mi negocio, era un día domingo, llegó a mi negocio, todo una desgracia. Le digo, oye, ¿qué te pasó? Dice, déjame dormir. Dice, después te cuento. Toda la noche había estado, había estado corriendo para que no la atrapen. Toda la noche. ¿Por qué? Por intervenir en una pelea. Dese en cuenta de eso. Entonces, bueno, me estoy saliendo del tema como siempre. Simplemente nosotros dejemos la curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato. Y miren, nosotros somos espectáculo para el universo. Ya he explicado esto un poquito. La primera fase del juicio es justamente para quedar vindicado ante los seres celestiales y ante los demás mundos. Ellos ahorita nos observan. La primera fase que ahorita se está llevando del juicio es para ellos. Entonces somos un espectáculo ante el universo y no solamente hablamos de nuestra salvación, sino también hablamos del honor de Cristo. ¿Será que Cristo está quedando bien o lo estamos haciendo quedar bien o lo estamos haciendo quedar mal? ¿Qué será? Un alumno en su escuela o en colegio, en la universidad, su comportamiento, el comportamiento que ve sus profesores, ¿hará quedar bien o mal a los padres? El profesor va a decir lo siguiente: si él se comporta aquí así, ¿cómo será en su casa? ¿Y cómo serán sus padres para que este muchacho, este niño sea tan malcriado? Si se dan cuenta, hacen quedar mal a la familia. Entonces, ¿nosotros le estamos haciendo quedar bien a Dios o le estamos haciendo quedar mal? ¿Cómo le estamos haciendo quedar ante los ángeles, ante los seres de otros mundos? Nosotros somos considerados tontos ante el mundo y ante ustedes también. Ante ustedes somos considerados débiles y ustedes se creen fuertes. Había una autosuficiencia increíble aquí. Yo he hablado de esto. Siempre tenemos que tener la humildad para poder aprender, para poder aprender más. Porque a veces nosotros en nuestro mundo imaginario creemos que somos lo máximo y que somos perfectos y que lo sabemos todos, pero a veces no es así. A veces viene alguien y la persona menos indicada y te humilla. ¿Por qué? Porque lastimosamente te creíste demasiado. Y pasamos 1000 penurias como buenos cristianos. No tenemos ni siquiera dónde caer muertos. Pablo está aquí. Bueno, Pablo está hablando un poquito de la vida de ellos. Y bueno, la vida de ellos no fue nada bonita. Y aquí yo puse la expresión: no tenemos dónde caer muertos. O sea, ellos tenían una vida totalmente de abnegación. Pasaron por el infierno, por decirlo así. O sea, fue una vida bastante dura la de ellos. Devolvemos el mal por bien, como todo verdadero cristiano. Y bueno, aquí Pablo está poniendo, ¿no? Pablo no está presumiendo, Pablo está simplemente exponiendo los hechos que ellos ya conocían. Simplemente le está diciendo: ¿acaso no hemos vivido esto? ¿Acaso no hemos pasado aquello? ¿Acaso no hemos pasado lo otro? Seguimos. Somos como lo peor y más vil del mundo. El mundo siempre nos odiará. Bueno, simplemente la vida que ellos habían elegido, les había tocado. No les digo esto para hacerles sentir mal, sino para corregirlos como un hijo. Y mire, toda esta reprensión que Pablo les está dando, Pablo está diciendo: miren, nosotros como todo padre, una vez mi padre me dijo, cuando éramos bastante pequeños, y bueno, uno en su ignorancia entendía lo que entendía y lo que no también. Y mi padre nos dijo: ustedes no tienen ni idea. Él me dijo así: ustedes no tienen ni idea de lo que a veces uno hace, dice, por traer un pan a la casa, para que ustedes tengan un plato de comida en la mesa. Y uno en su infancia, en su ignorancia, uno no entiende la verdad, todo el trasfondo que hay de ganarse $1, hermanos. Ganarse, hoy, sobre todo hoy en la actualidad.
O sea, qué triste, ¿saben? Ganarse $1. Hay personas que hemos aprovechado nuestra juventud y bueno, gracias a Dios estamos entre comillas bien. Hay personas que simplemente tuvieron, por así decirlo, por usar una palabra humana, mala suerte. Y por más que trataron de hacer las cosas, no les fue muy bien. Sea como sea, hoy en la actualidad, para el que tuvo suerte, para el que tuvo mala suerte, ganarse $1 es difícil, mis queridos hermanos. Y bueno, Pablo está diciendo, miren, a nosotros nos ha costado evangelizarlos a ustedes. Hemos pasado penurias, no tenemos dónde caer muertos. Somos lo peor de la sociedad. ¿Ya? Y todo esto nosotros le decimos no porque nos sintamos orgullosos o algo así. No, lo hacemos ¿por qué? Porque los queremos, los amamos como si fueran nuestros hijos. Somos como un padre ante ustedes, que hemos hecho de todo para que ustedes puedan conocer la verdad. Podrán tener muchos guías, pero con nadie tendrán una relación como la nuestra, pues soy su padre espiritual, es lo que dice Pablo. Habrá muchas personas que los puedan instruir, pero hay un dicho que dice, madre hay una sola. Yo también creo que padre también hay uno solo. Y en este caso, yo creo que, bueno, esto es difícil, ¿no? Pero en este mundo, esto sí es muy factible. La verdad, creo que para, para la mayoría de nosotros, el ser que más nos amará en esta vida, en la mayoría de los casos, siempre va a ser nuestra madre, para hombres y mujeres. Porque uno puede conseguirse una esposa, o en el caso de las mujeres, un esposo. Será lo mismo. Si tiene suerte, encontrará la persona ideal. Y si no, a veces incluso se hacen hasta parodias de la diferencia entre la madre y la esposa. Y no, y siempre destaca esto, no, nadie como mi madre, nadie es como mi madre, ¿no? Mi esposa no es como mi madre. Entonces, a pesar de que ellos podían tener muchos guías, muchos maestros, nadie iba a ser como Pablo, porque Pablo había sufrido por ellos. Vuelta a estos maestros, no, estos maestros vinieron después, cuando ya todo el trabajo estaba hecho. Simplemente a aprovecharse de estos hermanos. Y esto es lo que Pablo está enfatizando aquí. Por favor, sigan mi ejemplo. Los líderes tienen que ser un ejemplo a seguir. Y miren, Pablo aquí dice algo que muy pocos pueden decir. La verdad, en este mundo, muy pocos pueden decir. Pablo dice, sigan mi ejemplo. Porque Pablo, como él mismo dijo, yo tengo la conciencia limpia. No soy perfecto, pero tengo la conciencia limpia. Y ahora, nosotros como cristianos, ¿podremos llegar a decir esto? Yo no me atrevo, sinceramente. Yo no me atrevo. Y si hay alguno que se atreve, pues amén por eso. Pero deberíamos de ser como Pablo. Sigan mi ejemplo. Deberíamos de llegar a ese nivel. Por eso, por eso les envío a Timoteo, mi hijo, en el sentido espiritual, al cual quiero que le hagan caso en todo. Algunos de ustedes, al ver que no llego a Corinto, porque Pablo lastimosamente varias veces había querido ir, pero no había podido llegar. Algunos de ustedes, al ver que yo no he llegado a Corinto, por ciertas circunstancias que le habían sucedido, piensan que no me atrevo a llegar, como si les tuviera miedo. Muchos decían, no, ese Pablo, ese ni siquiera se atreve a venir acá. Ese es un charlatán, ese es un cobarde. Él sabe que si viene aquí va a salir mal parado. Ese había sido el comportamiento de muchos de ellos, lastimosamente. Pero si Dios lo permite, iré. Porque el reino de Dios no se basa en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Y esto lo dice ¿por qué? Miren lo que dice el versículo final. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya con palabras duras o de amor? Yo quiero ir con palabras de amor. Y miren, Pablo termina el capítulo 4. Primero que nada, haciendo una referencia, que el reino de Dios se basa
en el poder del Espíritu Santo, no solamente en palabras. Y miren, nosotros debemos siempre tratar de adquirir esto. Al fin y al cabo, las palabras son palabras. Ellos tenían maestros, sí, maestros que les enseñaban en todo, sí, que podían enseñarles una buena teología también, pero les estaban enseñando justamente el poder de Dios. Hoy en la actualidad, con todo lo que está pasando, muchas personas queremos irnos a vivir al campo. Yo soy una de esas. Pero ¿cuál es la finalidad de ir a vivir al campo? ¿Solamente coger y quedarnos escondidos ahí hasta que Cristo venga? Esa es la finalidad de ir al campo. Muchos se van al campo con esa idea. Estamos muy equivocados si pensamos así. Nosotros vamos al campo para, primero que nada, no morirnos de hambre con la crisis que se va a venir a este mundo. Y segundo, que para de esa manera tengamos un sustento para poder dar el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Si ustedes no se van al campo con esa mentalidad, mis queridos hermanos, están perdidos. Estamos perdidos si no nos vamos con esa mentalidad. Así que nosotros lo espiritual, sobre todo que lo físico. Y lo mismo se les dijo a estas iglesias. Y Pablo al fin y al cabo les dice, ¿qué prefieren? ¿Que vaya con amor o que vaya con dureza? Y bueno, Pablo aquí les habla de que prácticamente le está diciendo que cambien su forma de ser. Esto es como cuando el padre dice, verás, no hagas que me levante, te está dando una advertencia, o te comportas o ya sabes que te castiga. Ya, esa es más o menos la advertencia, por así decirlo, en un sentido espiritual que está diciendo Pablo aquí, les está diciendo a ellos. Y bueno, mis queridos hermanos, voy a leerles una cita, nomás tiene este capítulo del Espíritu de Profecía y nos dice lo siguiente: cada victoria es una gema en la corona de la vida. Y miren lo que nos dice. El cristiano es un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Singular. Sí, tiene un carácter sumamente singular y peculiar, porque su vida se ha desarrollado de acuerdo con la semejanza divina. Los habitantes de los mundos no caídos y el universo celestial están contemplando con intenso interés el conflicto entre el bien y el mal. O sea, los manes se están viendo la última película de estreno ya en el cielo, ¿ya? Se regocijan cuando las sutilezas de Satanás, una tras otra, son discernidas y se les hace frente con... Escrito está, así como Cristo les hizo frente en un conflicto con Así como Cristo le hizo frente en su conflicto con el astuto enemigo, cada victoria ganada es una gema en la corona de la vida. En el día de la victoria triunfa todo el universo del cielo. Las arpas de los ángeles producen la música más preciosa que acompaña la melodía de la voz. A veces, miren, nosotros admiramos a grandes personas que han hecho grandes logros en esta vida. Está bien. Y uno dice, ¿cómo quisiera ser esa persona? O ¿cómo quisiera algún día hacer un gran logro? ¿Cuántos de nosotros, como seres mortales que somos, no hemos querido dejar nuestra huella eterna? Yo creo que todos, de alguna u otra manera. Pero nosotros como cristianos estamos en la mejor competencia del universo. Y lastimosamente, a veces somos un poco flojos en ese sentido. Somos un espectáculo en el universo entero. Somos esos gladiadores que están peleando a muerte en la arena. Somos el héroe de nuestra propia película, que está a punto de vivir o morir, de triunfar o de perder. Nunca nos olvidemos de eso. Y ahora más que nunca, les digo, estamos a punto de llegar a la recta final, perdón. Estamos a punto de llegar a la recta final. Mis queridos hermanos, no nos rindamos. Y bueno, este ha sido el estudio del día de hoy. Una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmela llegar por ahí. Muchas gracias a las personas que me pueden colaborar y tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. En la descripción de este video también les dejo un enlace para PayPal para los que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.